Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, bien. Sí, Sabe que dígame, yo Sebastián. inscribí el ramo hace súper poco Sí, y quería saber dónde están quedando como las clases grabadas para saber cuál ha sido la... ¿Me escucha? sí, sí, perfectamente. Ah, ya. Y para saber como cuál es la planificación del curso. Ya me estás preguntando por las clases grabadas y por La planificación del curso. el cronograma, ¿no? Sí, sí. Mira, con respecto a las clases grabadas, si las clases están siendo grabadas, están siendo subidas a la plataforma de YouTube. Y justamente, bueno, gracias a esta comunicación, ¿me escucha? Bueno. Sí, profe, la Ah, escucho ya. perfecto. Gracias a esta comunicación que tenemos con las alumnas ayudantes, cosa que les agradezco muchísimo que mantengan este flujo de comunicación, así yo me entero mucho de sus inquietudes. Igual, o sea, como tú ahora me las pueden preguntar directamente. Me comentó que no, o sea, que no tienen acceso, no pueden ver las clases grabadas en la sesión de YouTube de la facultad. Entonces, yo igual les mandé el link, pero eso es que se puso a modo cerrado, o sea, como que solamente lo vieran a los que se les envíe el link. Entonces yo hoy justamente voy a contactar con la muchacha que me está ayudando con esto de subir las clases para que habilite las clases grabadas en YouTube. Eso por un lado. Por otro lado, igual yo tengo los archivos de las clases grabadas porque yo las guardo en la computadora, e igual se las voy a compartir por Drive. Hoy mismo le voy a compartir la de hoy y las dos clases anteriores. Y así vamos a hacerlo en la semana para que tengan igual, o sea, por las dos vías puedan acceder por YouTube libremente a las clases grabadas. Igual yo les puedo mandar, compartir por Google Drive la información. Y no sé si saben ya que también las muchachas, yo les pedí que se los informara, que ya está habilitada la plataforma virtual para la asignatura, entonces también por ahí yo puedo subir los materiales, tanto la clase grabada como materiales de las Sí, clases. sí, eso sí lo tengo. Ahora sí lo tengo. Ya, sí, sí, porque Sí, sí. justo me percaté y de hecho les envié un mensaje también del link por esa vía. No obstante, la comunicación por correo no la pienso perder para que, o sea más confiable, que les llegue la información de la mayor forma posible. Pero sí, yo voy a subirles por la plataforma las clases grabadas, se las voy a hacer llegar también por Google Drive, pero además voy a habilitar hoy mismo para que puedan igual acceder de manera libre al, por vía YouTube a las clases grabadas. Perdón, y Muchas con gracias, respecto profe. al cronograma, igual yo en la primera clase, en todas las clases, o sea, en la primera clase yo les comenté el cronograma, pero justamente como sé que esa duda la van a tener muchos, igual sé el tema de la asistencia que ya justamente me comentó la inquietud por parte de ustedes, porque yo no sabía precisamente cómo era la situación de la asistencia con este tema del COVID, ya que soy como nueva, ¿no? Con ustedes en la USM, pero ya me dejó tranquila. Por mi parte, igual yo no soy, soy súper flexible con eso. En caso de que hubiese sido obligatorio la asistencia, no hubiera igual, de hecho no, yo no estaba pasando asistencia como tal. Pero bueno, ya me deja tranquila el hecho de que no sea una actividad obligatoria como para exigirlas a ustedes, ya que se les toma con muchos ramos, además que las condiciones en las que estamos es como bien complicado el tema de la asistencia. Entonces, respecto a eso y el cronograma, por eso yo siempre, por ejemplo, en la clase de hoy, el PowerPoint, que también se los voy a hacer llegar, al final yo dejo dos diapositivas con el cronograma de la asignatura y la forma de evaluación. Eso siempre lo van a tener en los PDFs al final de la planificación de la asignatura. Y ahí lo puedes ver. Lo pueden ver siempre en todas las clases. No es que lo vaya a explicar cada vez, porque ya lo hice en la primera clase, pero ahí lo pueden revisar. Cada clase que les voy a enviar, ahí está al final el cronograma de la asignatura. Lo miran, por favor, cualquier eh, no sé, inquietud que les surja, me lo hacen saber directamente o a través de las alumnas ayudantes. Igual, esta semana les voy a hacer como, les voy a hacer, les voy a preguntar a través de las alumnas ayudantes sobre su disponibilidad, como yo les había comentado, con respecto a los bloques de laboratorio, que son bloques en la tarde. Ya, para saber más o menos, más que nada, ya sé que la asistencia no es imprescindible, pero bueno, si es importante, me gustaría saber su disponibilidad,
cuáles van a estar en el bloque 7-8 y cuáles van a estar en el bloque 9-10, sobre todo por el tema de que, si bien la asistencia no es importante, pero en el caso de los bloques de la tarde sí, porque va a ser la actividad de laboratorio, entonces es una actividad que lleva control y por ende lleva evaluación. Y entonces ahí sí, la asistencia sí va a ser tomada indirectamente a través de los mismos controles, las mismas evaluaciones que se les va a realizar. Entonces, bueno, eso a lo largo de la semana yo les voy a preguntar esa inquietud a través de las alumnas ayudantes. Muchas gracias, profe. Sí. Y entonces, como para esta semana no hay que entregar nada. No, para nada, porque, ya, bacán. claro, porque además hubo una semana, no sé si también saben que hubo una semana, la semana pasada, de fiestas patrias, y o sea, tengo entendido que, por ejemplo, hoy martes, ni ayer lunes, si hubiese tenido clase con usted, no podría exigirles a ustedes ninguna evaluación ni nada, ni entrega de ninguna evaluación. O sea, ya a partir de mañana sí, si hubiésemos tenido algo, pero no. Esta semana no hay entrega de nada. De hecho, la primera actividad, la primera práctica de laboratorio virtual está programada para octubre, ¿ya? Ya que, de hecho, antes de la práctica de laboratorio tendríamos el primer certamen. Igual yo les voy a entregar a ustedes como una guía, o sea, los voy a orientar un poco para que más o menos se enfoquen en cómo podría ser este tipo de certamen, ¿ya? Que iría primero y después de eso que tendríamos las prácticas de laboratorio. Y eso está en el cronograma de la asignatura. No obstante, si quieren, échenle un vistazo y después de la clase ustedes me dicen y lo vemos. Porque ya les digo, son las 2 últimas diapositivas del PowerPoint, así que no tengo ningún problema con eso. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, chicos, voy a comenzar ya la clase, ya son las 8:30, ¿no? Así que bueno, ese es el horario que les tengo programado para el comienzo de las clases. Bueno, buenos días a los que están presentes, buenos días a todos, espero que hayan podido disfrutar dentro de lo que cabe, ¿no? Esta semana que pasó de vacaciones para ustedes, con fiestas patrias incluidas, en compañía de sus seres queridos, ojalá, y que bueno, que nada, que ha sido una semana tranquila, de mucha salud y mucha tranquilidad. Eso, y bueno, que después de esta semana de vacaciones retomamos de nuevo la actividad con la asignatura, con la tercera clase de hoy. Y bueno, como o sea, igual estaba conversando con uno de ustedes antes de empezar, me gustaría igual recordarles, o más que nada recordarles no, sino conversar el tema de la asistencia, ya que me estuve comunicando con las alumnas ayudantes, siempre, o sea, es bueno que, repito, ustedes tengan esa interacción con ellas, y así hacerme saber a mí cualquier inquietud que tengan. Con respecto a eso, el tema de asistencia, bueno, si en algún momento ustedes, alguno entendió que yo iba a tomar estrictamente la asistencia como una forma de control, no sé, sí, quizás mencioné un tema del porcentaje, pero era como que debía averiguar, debía informarme al respecto, porque normalmente se debe cumplir un porcentaje de asistencia. Ya en ese momento no sabía, era una especulación,
que debía informarme, porque en tiempos, normalmente es lo que se corresponde, pero que de hecho yo ni siquiera estaba tomando asistencia, porque primero soy una persona muy flexible, algunos se me han acercado por vía mail para consultarme que tenían problemas, que tenían otras asignaturas, y yo ningún problema. Y entonces, bueno, finalmente me quedo tranquila porque ya, gracias a ustedes y las alumnas ayudantes, me informaron de que no es un requisito el tema de la asistencia, y bueno, en ese aspecto quedamos tranquilos. Igual, repito, no estaba tomando asistencia, así que eso. Sí, la asistencia sí es obligatoria, aquí sí lo digo, para las evaluaciones. O sea, cuando hay evaluaciones, dígase las sesiones de laboratorio, que va a haber un control, los certámenes, las actividades de evaluación, ahí sí es importante que estén. De hecho, la asistencia se va a tomar a raíz de la propia evaluación. Eso más que nada. Pero bueno, dicho esto, bueno, no sé si tienen alguna inquietud antes de comenzar la clase. Igual al final me pueden igual consultar. Después me pueden hacer cualquier pregunta o hacerme saber igual con las alumnas ayudantes. Bueno, retomando la clase, bueno, ya ustedes conocieron que en la clase anterior, a modo de rememoración, aprendieron cómo la microbiología se estableció como una ciencia especializada a lo largo de la evolución, de su evolución en la historia. Y en este sentido cabe resaltar los principales descubrimientos que estuvieron relacionados al estudio y al análisis de los microorganismos. Estos que de hecho fueron aclarando mucho en cuanto a la naturaleza de muchas enfermedades infecciosas que en aquella época eran letales, precisamente por lo desconocido de este pequeño mundo y complicado mundo de los microorganismos. Esta evolución histórica también aprendieron que está esencialmente dividida en tres etapas que fueron importantes en el desarrollo de la microbiología como ciencia. Vimos que precisamente se descubre la primera etapa, que consiste en este descubrimiento del mundo microbiano, y que está impulsada principalmente por la invención del microscopio. Y de hecho, las primeras observaciones al microscopio realizadas por Robert Hooke fueron un gran aporte, sobre todo porque la registró en su publicación denominada Micrografía, ya que por primera vez observa células muertas y usa precisamente este término de células. Pero, sin duda, es inevitable no mencionar a Anton van Leeuwenhoek, un holandés que además no tenía ninguna formación científica o profesional, más bien era un pañero o un comerciante de telas, y este compañero fue realmente el primero en observar las primeras células vivas o los primeros microorganismos con un microscopio diseñado por él mismo también. Bueno, en aquella época los microscopios, bueno, cada uno diseñaba su propio microscopio, y él logró alcanzar un aumento que permitió observar el mundo a un acercamiento inimaginable, y esto le permitió observar las primeras formas de vida pequeñas, microscópicas, que él denominó en aquel entonces animálculos. Y esta etapa fue marcada sobre todo por la primera creación, la primera vacuna, por el inglés Edward Jenner. Y la evolución histórica de la microbiología fue marcada también por una etapa que estuvo muy caracterizada por la teoría de la abiogénesis, o la teoría de la generación espontánea, que si bien lo ubicamos después de la era del descubrimiento microbiano, más bien este periodo comprende desde la antigüedad, ya que desde la antigüedad muchos filósofos ya comentaban la aparición de las primeras formas de vida a partir de materia inerte. ¿Ya? Y de hecho esta teoría sostenía que la aparición de organismos vivos como moscas, entre otras cosas, hasta las vacas, surgían a partir de materia inerte, materia en descomposición, y esta etapa se caracterizó mucho por eso. Y aquí la figura de Louis Pasteur cobra una gran fuerza, ya que él llevaba años, le tomó años haciendo estudios sobre las fermentaciones y la putrefacción, y sobre esto logró refutar la teoría de la generación espontánea. Y esto, bueno, también marcó el comienzo de una etapa conocida como la Edad de Oro de la microbiología, ya que
En primer lugar, hubo grandes descubrimientos, entre ellos, bueno, Luis Pasteur refuta y demuestra la obsolescencia de la teoría de la abiogénesis, demostrando la teoría de la biogénesis, o sea, los organismos vivos surgen a partir de materia viva, no materia inerte, materia en descomposición. Y también Luis Pasteur postula la teoría de los gérmenes de la enfermedad, que no la pudo demostrar, sino él como que plantea de que si los microorganismos eran capaces de enfermar, un término muy, enfermar los alimentos, entonces también podían enfermar a las personas. Y de alguna manera esas enfermedades infecciosas de la época debían estar relacionadas a ciertos gérmenes o entes microbianos. Y fue precisamente Robert Koch quien demuestra esta teoría postulada por Luis Pasteur, la demuestra y a través de los postulados de Koch, que actualmente hoy se sostiene como fundamento en la microbiología, es que se impulsa el estudio de muchas enfermedades infecciosas que si bien en aquel momento no se encontró una cura, sí ayudó mucho a identificar y a relacionar determinados microorganismos con determinadas enfermedades infecciosas y por ende a mitigar o al menos disminuir el impacto que estas enfermedades tenían en la época. Y en este mismo sentido también podemos mencionar, recordar el aporte que realizó John Snow en lo que es el campo de la epidemiología. Ya fue el primero que establecer una metodología científica, un trabajo de campo para rastrear ya lo que es el impacto epidemiológico de una enfermedad y de esta forma también reducir de alguna manera, mitigar o disminuir lo que es el contagio de una enfermedad. Y muchos otros descubrimientos que podríamos estar recordando de la clase anterior, entre ellos el científico Fleming, británico, que fue el que descubrió la penicilina, entre otros. Y como bien yo siempre digo, la historia de la microbiología está desglosada esencialmente en estas tres etapas, pero no se ha dejado de escribir. Algo que lo vemos hoy en día, todavía la historia de la microbiología se está escribiendo. Hay muchas cosas por descubrir, muchas cosas por resolver. Tenemos el tema del coronavirus, pero también hay temas que han quedado pendientes y todavía son pandemias que si bien han quedado eclipsadas con el tema del COVID, todavía están como un tema abierto que los microbiólogos todavía están descifrando, dígase el VIH, entre otras enfermedades producidas por microorganismos. También, bueno, en las clases anteriores, o sea, en la clase, no recuerdo, la primera clase, aprendieron la clasificación de los microorganismos, que pueden ser microorganismos acelulares o células microbianas como tal, las cuales están conformadas por dos reinos, el reino de los procariotas y los eucariotas. De esta forma, vamos a entrar a conocer, bueno, que los objetivos de la clase de hoy son, primero, más que nada, recordar los tipos de células en términos de microorganismos y también conocer los principales aspectos que generan la diversidad microbiana. También aprender a diferenciar las bacterias, ya que esencialmente la clase de hoy se va a centrar en las bacterias como organismos o células procariotas. Y conocer obviamente las estructuras, los elementos estructurales principales que conforman las bacterias y la función de estos elementos estructurales en las bacterias. Bueno, les recomiendo, ¿no?, para apoyarse en el estudio de la clase de hoy, que revisen la bibliografía que en algún momento les pasé con las alumnas ayudantes por correo, que igual las pienso subir al aula virtual, el libro de biología de los microorganismos de Brook y la microbiología del Prescott. Sobre todo esos dos libros, igual les voy a subir otras bibliografías, pero esas dos son las que les recomiendo como bibliografía de apoyo a lo largo de toda la asignatura. Entonces, partamos con el tema de la diversidad microbiana. Si bien actualmente existen grupos de microbiólogos que están especializados en esta arista de la microbiología, lo que es la diversidad microbiana, y se dedican esencialmente a investigar el papel funcional de la diversidad microbiana en una variedad de ambientes, y por ende de diferentes microorganismos, sus genes, sus biomoléculas, y con una atención especial, pero no exclusiva obviamente, a ambientes extremos, aquellos microorganismos que son conocidos como extremófilos. ¿Por qué razón?
Bueno, la mayoría de las formas vivientes de la Tierra, la mayoría de los microorganismos son, de las formas vivientes de la Tierra, perdón, son microscópicos. Hay más microorganismos que formas macroscópicas vivas en la Tierra. Y obviamente solamente pueden ser observados por el microscopio, y estos microorganismos están en todas partes, son muy ubicuos, y si bien están distribuidos a lo largo de todo el mundo, se reproducen y crecen a una velocidad impensable, pero existen lugares, o sea, lugares muy, muy extremos donde prácticamente la vida es imposible, ya sea lugares muy cálidos o lugares donde la temperatura es extremadamente baja, o pHs, lugares con pHs extremos, ya sea muy alcalinos o muy ácidos. Y aún en estas condiciones donde la vida, al menos la vida macroscópica, es impensable, existe, se ha demostrado que hay presencia de vida en forma de microorganismos. Y precisamente, como les decía, estos grupos de investigadores que están más bien centrados en estudiar la diversidad microbiana, se centran mucho en este tipo de microorganismos que crecen en estas condiciones extremas. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, para comprender la diversidad microbiana es necesario reconocer las raíces evolutivas de las células. Y para esto, bueno, hay que apreciar todas las distintas variedades de formas, tamaños, morfología, las diferencias en cuanto a la bioquímica, la genética, a la fisiología. Y esto también, a su vez, es esencial, ya que en estos ambientes extremos constituye un nicho de estudio para estos grupos de investigación, ya que, como les decía, si bien hay organismos que están distribuidos y se reproducen en todo el mundo, porque son ubicuos, estos microorganismos en particular, que sobreviven en condiciones extremas, constituyen un nicho de estudio, ya que en estos ambientes extremos establecen factores de selección para, o sea, factores de selección donde prácticamente no crece ninguna, no sobrevive ninguna forma de vida, y solamente estos microorganismos logran, más que sobrevivir, establecerse en esos entornos tan extremos. Y por eso es que son precisamente un nicho de estudio, ya que son modelos ideales para estudiar lo que es la ecología microbiana y por ende la diversidad. Que, bueno, estos microorganismos por alguna razón se adaptaron a estas condiciones extremas, y estas adaptaciones conllevan a evoluciones tanto genéticas, fisiológicas, y por ende esto se traduce en que exista en el mundo esto explica de alguna manera que exista una gran variedad de tamaños, de formas, de metabolismos particulares en algunos de los microorganismos estudiados, diferencias en cuanto a movilidad, y esto se resume en evolución microbiana. En pocas palabras, bueno, eso explica toda la gran variedad de microorganismos que existen, tanto los que tienen forma, los que no son forma de vida, o sea, son acelulares, pero sobre todo los de tipo celular, las células, una gran variedad de células en la naturaleza, en la Tierra, y se explica gracias a este fenómeno de diversidad microbiana. Diversidad microbiana que, como se muestra en la diapositiva, se piensa, o sea, se ve perfectamente los dos reinos, el reino de las procariotas y de los eucariotas. Y se piensa que todas las células tienen un ancestro común. Un ancestro común porque si bien hay una diversidad microbiana, si no, se ponen a observar, todas las células tienen características que son comunes, que son iguales. Ya como formas de vida, tienen características que son las mismas para todas las células, y esto hace pensar de que hay un ancestro común que algunos han denominado como LUCA, LUCA de las siglas The Last Universal Common Ancestor, el último ancestro universal o el último antepasado universal común para tanto las células procariotas como la eucariota. Y hay una teoría que plantea que a partir de materia inerte, esto, o sea, se cruza un poco
con la teoría de la biogénesis, pero no tiene nada que ver con eso, sino que a partir de cierta materia inerte se logra formar las primeras células vivas, y esas células vivas evolucionan a lo largo del tiempo, ya sea interactuando entre sí, interactuando con otras poblaciones de células, ya sea intercambiando nutrientes con su entorno, intercambiando material genético con otras poblaciones celulares, para conformar comunidades microbianas. Y de esta forma, con el tiempo, evolucionaron y dieron lugar a esta gran variedad de células que han evolucionado, y como pueden ver, o sea, el resultado de eso, que es lo que se muestra en la diapositiva, es producto de algo que tomó miles de millones de años de evolución para llegar a estos dos reinos, procariotas y eucariotas, que a su vez, o sea, el reino procariota está conformado por los dominios bacteria y arquea, y el reino de las eucariotas está conformado por el dominio animal, el dominio de las plantas, el reino fungi, o sea, de los hongos. Y de esta forma quedaron distribuidos finalmente los microorganismos celulares, ¿ya? No obstante, volviendo a lo que les decía, lo que demuestra esta teoría de que a pesar de que son diferentes, y se establecieron estos reinos diferentes, existe un ancestro común. Esta teoría de alguna manera tiene sentido por el hecho de que se ha demostrado científicamente a partir de datos moleculares que comparan las secuencias de ARN ribosomal 18S de muchos organismos, y se ha comparado que existen muchas características comunes en estas comparaciones genéticas, y establece precisamente a los microorganismos como la base central de todos los seres vivos. Y esto, bueno, hace sentido con lo de que inicialmente hay un ancestro común universal para todas las células vivas, que es lo que se conoce como LUCA, The Last Universal Common Ancestor. Entonces, de esta forma se establece el árbol filogenético de la vida, que es lo que se muestra en la diapositiva. También, bueno, ya centrándonos un poco en las células microbianas, o sea, las células esencialmente procariota y eucariota, como les decía, tienen muchas cosas en común y contienen componentes que son prácticamente iguales, porque son esenciales para que funcionen como formas de vida. En primer lugar, bueno, tienen una barrera de permeabilidad, que es la membrana citoplasmática. Es común, eso es universal, y es lo que separa a la célula, o sea, el interior de la célula, del resto de su entorno. El otro elemento común, obviamente, es el citoplasma, que es donde, que es más que una mezcla acuosa, donde están presentes muchas macromoléculas que son indispensables para el funcionamiento y la estructura de la célula, y también hay unidades pequeñas, o sea, de sustancias orgánicas, que son los componentes de base para formar estas macromoléculas, que son los lípidos, las proteínas, y también, en el caso, por ejemplo, de la célula eucariota, hay, en ese citoplasma hay presencia de muchos organelos celulares, y en ese caso, bueno, también la pared celular, que aporta una rigidez a la estructura de la célula, lo cual se trata más bien de una estructura que es relativamente permeable y está ubicada en el exterior de la membrana, y por tanto es una capa que es mucho más resistente que la propia membrana citoplasmática. Son características comunes que tienen estas células. Obviamente cabe resaltar la excepción de las células animales, que no tienen pared celular. Y entonces, pero bueno, como vamos a centrarnos básicamente en las células microbianas, la pared celular es una característica común para ambos tipos de células, procariota y eucariota. Entonces, la pregunta va en sí, ¿cuál es la gran diferencia entre las células, entre una célula eucariota y una célula procariota? Bueno, en primer lugar, vean en esta diapositiva, para que se ubiquen bien, está como dividida, una célula que está como dividida a la mitad. Si se fijan, una mitad se corresponde a una célula eucariota y la otra mitad se corresponde a lo que es una célula
procariotas, una manera muy dinámica de ver las diferencias y las similitudes que existen entre estos dos tipos de células. En primer lugar, las células procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Las células procariotas pueden ver que tienen un tamaño aproximado de 0,5 a 3 micrómetros, aproximadamente, mientras que la célula eucariota le supera en tamaño indudablemente de 2 a 100 micrómetros. Y eso es algo también muy importante. No es determinante, pero sí en el microscopio, poder observar el tamaño, un tamaño muy pequeño ya da indicio de que puede ser una célula procariota. Pero bueno, no es la característica que más, el elemento que más las diferencia. Aquí, bueno, empecemos con que son típicamente mayores las eucariotas que las procariotas, pero algo que al microscopio es muy evidente es la presencia de un núcleo, en el caso de las estructuras, las células procariotas. Hay un núcleo, o sea, el material genético está encerrado en una membrana, y toda esa estructura, que es un organelo, se le denomina núcleo, y ahí es donde está el cromosoma, que además es un cromosoma que tiene una característica lineal, a diferencia de las células procariotas, que no tienen, tienen un material obviamente genético, un material cromosómico, como también se le conoce, ADN cromosómico, que no está encerrado por una membrana, por lo tanto es como una masa apelotonada de ADN, ¿sí? sin estar encerrada en una membrana, en una forma como órgano. Se conoce que en las células procariotas este ADN tiene características que no es lineal, salvo algunas excepciones, pero en la mayoría de las células procariotas este ADN tiene características de ser circulares, un material súper enrollado, súper apelotonado, y esta es como la característica más notable, la diferencia que más se nota entre estos dos tipos de células. La otra diferencia, bueno, es que pueden ver así a simple vista que las células eucariotas son mucho más complejas. ¿Ya? En el citoplasma hay una gran cantidad de organelos, dígase, como decir los órganos, pero de las células. Los órganos de las células eucariotas tienen una gran cantidad de organelos que están cubiertos a su vez de membranas. O sea, hay muchas membranas internas dentro de la estructura de una célula eucariota, porque precisamente son esas membranas asociadas a esos organelos. Y esto también explica un poco lo que habíamos visto en el árbol filogenético, donde la célula eucariota se establece que proviene de la evolución de las células del reino procariota. Algunos estudios van porque viene de las bacterias, otros ahora están demostrando, están como que dejando un poco como que en duda de que posiblemente proviene de una evolución a partir de las arqueas. Es algo súper interesante, pero el hecho es que si se fijan, una célula eucariota es una estructura mucho más compleja, como que es una evolución más sofisticada de la célula procariota, que es una estructura de célula mucho más básica, mucho más simple, como puede observarse así a simple vista. Y otra de las diferencias, así como bien notables, es que en el caso de las células procariotas también se puede observar una especie de ADN extracromosomal, o sea, que no está asociado a la estructura del nucleóide, para darle un nombre a esa masa de ADN que se corresponde al ADN cromosomal de una célula procariota. Y este ADN extracromosómico se le denomina plásmido, y se conoce que no tiene una función, o sea, sí son autorreplicativas, o sea, replican igual proteínas, igual que el ADN que está en el nucleoide de la célula procariota. Sin embargo, se plantea que estos plásmidos no son, o sea, las características que le aportan a las células procariotas no son características indispensables para el crecimiento de la célula, sino más bien que le confieren propiedades especiales, propiedades particulares, que generalmente están asociadas a la resistencia a antibióticos, factores de virulencia, patogenicidad, o particulares formas de metabolismo que no necesariamente son imprescindibles para el desarrollo y el crecimiento de la célula. Por eso es que como que esta parte, y es también una característica muy peculiar que tienen las células procariotas.
Y algo muy importante aclarar es que si bien vimos que la célula procariota o el reino de los procariotas comprende los dominios arquea y bacterias, esta palabra, saprocariota, no implica ninguna relación evolutiva entre estos dos dominios, bacteria y arquea. Si bien pertenecen los dos al mismo reino de los procariotas por las similitudes, por las características de la célula, o sea, caen en esta clasificación, son células procariotas, las bacterias y las arqueas, son semejantes, pero no hay una relación en sentido evolutivo, no hay ninguna relación que establezca, nos ha demostrado, no existe ninguna relación que establezca que las arqueas derivan de las bacterias o viceversa. Son dos evoluciones completamente diferentes, ambas procariotas, pero esto es algo que sí es bueno dejarlo bien en claro. Lo vamos a ver más adelante. Precisamente, la célula procariota, como les decía, en comparación con las células eucariotas, es una estructura bien básica, bien simple, y bueno, este ADN, que es la característica más, que más la diferencia de una célula eucariota, que no está encerrado, como siempre les repito, en una membrana, que es lo que conforma el núcleo en la célula eucariota, en este caso, por eso se le denomina región de nucleoide, no sé si ustedes tienen elementos de bioquímica, bueno, conocen que el gen es un segmento de ADN que codifica la proteína o codifica también el ARN ribosomal. Y, o sea, en resumen, el genoma, el gen, es un segmento del ADN y el genoma es todo lo que es el proyecto de vida o la programación genética de una célula. En este caso una célula porque estamos hablando de células, no de organismos macroscópicos. El genoma de una célula procariota sería lo que es el proyecto de vida de esta célula, y de esta forma se establece todo lo que son sus características, en particular su forma, su agrupación, su metabolismo, su fisiología, sus mecanismos de supervivencia, todo está regido por el genoma de la célula, que obviamente está ubicado en esta parte de la célula procariota, que es el nucleoide, donde está el ADN cromosomal. Y como bien les decía, esta es la principal diferencia que tiene con respecto a la célula eucariota, lo cual es fácilmente visible al microscopio. Es muy fácil diferenciarlas, más allá del tamaño, que es mucho menor que el de las eucariotas, y bueno, también la presencia de estos plásmidos, que es algo súper distintivo de las células procariota. Entonces, como les decía, la célula procariota comprende a su vez los dominios bacteria y arquea, pero en la clase de hoy lo vamos a centrar precisamente en las bacterias. ¿Ya? Las arqueas las dejamos para la clase del jueves, así que bueno, la clase de hoy la vamos a dedicar a las bacterias, que si bien son muy conocidas, yo creo que las más, no me atrevería a decir, yo creo que sí, son las más estudiadas, inevitablemente, por la gran abundancia de bacterias que hay en el mundo y toda la implicación que trae, buena o mala, ¿ya? A lo largo de la historia. Han dado bastante problema a las bacterias y yo creo que por eso se han ganado el primer lugar en esta asignatura, o sea, se han ganado el que hablemos primero de las bacterias respecto a otras formas de microorganismos. Entonces, como les comentaba, el término bacteria como tal fue mucho tiempo después de la primera observación al microscopio de una bacteria, que fue por Anton van Leeuwenhoek, que como ya les recuerdo, él raspó material de sus dientes, que me imagino que había bastante, porque en aquella época la higiene bucal no era muy buena, o sea, era comprensible, ¿no? Pero me imagino que observó bastante al microscopio, observó también otro tipo de células, que no precisamente eran bacterias, porque observó su sangre, muestras de semen, pero, por ejemplo, gotas de agua de la lluvia, materias heces fecales, pústulas de enfermos, y este material de raspado de los dientes, él logró observar esos animálculos, como él los denominó, que se movían, tenían vida, y él no sabía que estaba observando, de hecho, bacterias. Fue el primero en observar bacterias, que denominó en conjunto con todo lo demás que observó como animálculos, pero el nombre de bacteria, el término, fue más bien
por primera vez, mencionado por Christian Gottfried, que le dio un nuevo significado, y el origen que tiene esta palabra viene del griego, que significa báculo, bastoncillo, varita. Evidentemente está observando una bacteria en forma de bacilo, ¿ya? Precisamente lo observó en estas bacterias tipo la del bacillus, la del anthrax, de la tuberculosis, la del vibrio cólera, que eran las enfermedades más comunes en aquella época, y precisamente observó que tenían una estructura rígida, como de bastón, y por eso el nombre de bacteria, del griego bakron, o no sé, yo de griego no sé mucho, pero viene del griego bakron, que significa báculo, bastoncillo. Y esta palabra, bueno, después quedó para este tipo de microorganismos, y bueno, la más utilizada actualmente corresponde a la forma neutra plural del término en latín, que es bacterium. Y precisamente es el objetivo de nuestra clase de hoy. Y como les decía, las bacterias tienen una gran diversidad o variedad de formas físicas, morfológicas, se agrupan en distintas formas, tienen diferentes metabolismos, nutrición, y esto ha hecho también el conocer todas estas características de las bacterias, ha hecho posible poder manejarlas adecuadamente, ya sea en pro de prevenir, batallar contra determinadas enfermedades, ya sea en su tratamiento, en su prevención, o en la disminución de estas enfermedades, y también ha sido el conocer estas características de las bacterias, ha sido muy útil para su aplicación industrial y biotecnológica. Algo que hoy en día es muy común. Se utilizan incluso hasta bacterias que normalmente son patógenos, pero el conocerlas ha hecho posible también utilizarlas a favor, ¿ya? de funciones más bien biotecnológicas, que hoy en día, bueno, algunas se los voy a mencionar de ejemplo, pero para eso más adelante vamos a tener una clase básicamente enfocada en la aplicación de estos microorganismos. Pero antes de seguir hablando de las bacterias, veamos algunos datos curiosos sobre las mismas. Uno de ellos, bueno, que ya saben, por eso les decía que se ganaron el primer lugar, la primera mención en esta asignatura, es que son extremadamente ubicuas, son muy abundantes y ubicuas, y se encuentran en prácticamente todos los hábitats terrestres, acuáticos, en las profundidades del mar, como les decía al principio, donde prácticamente la vida es impensable, se ha encontrado la presencia de bacterias extremófilas, que crecen en condiciones extremas de temperatura, de pH, en condiciones extremas de sal, o sea, condiciones muy, muy salinas, bacterias halófilas. Y, por ejemplo, se conoce que aproximadamente hay 40 millones de células bacterianas en tan solo 1 gramo de tierra. También 1 millón de células bacterianas en 1 litro de agua dulce. O sea, vean qué dato más interesante, pero más interesante aún es que en el cuerpo humano hay 10 veces más células bacterianas que células humanas. O sea, sabemos que somos organismos pluricelulares, estamos hechos de miles y miles de bacterias que conforman tejidos, estos tejidos forman los órganos, ya. Sin embargo, aún así, las bacterias superan en número a las células que conforman nuestro cuerpo, sobre todo las que están ubicadas en el sistema digestivo, en el tracto gastrointestinal. Ahí hay una gran variedad de bacterias que de hecho hoy en día es un tema de estudio muy particular, que es la microbiota humana, y no solo la humana, también se estudia la microbiota de muchos animales de importancia para la industria, como las vacas, las ovejas, entre otras cosas, porque se ha demostrado que la naturaleza o la variedad, la diversidad microbiana que hay en esta microbiota intestinal tiene un impacto sobre la salud del organismo, dígase del hombre o del en particular, y además guarda una estrecha relación con otras características y otras funciones de adaptación que antes era impensable pensar que hay determinados rasgos o incluso hasta enfermedades que estamos más propensos a padecer. Normalmente pensamos que es por una condición genética, pero hoy en día se ha demostrado que también
algunas enfermedades guardan estrecha relación o patología, que guardan una estrecha relación con la microbiota intestinal. Y entonces eso hoy en día es un nicho de estudio muy interesante que está, yo diría que básicamente muy de moda. Se está relacionando la composición de la microbiota intestinal con la obesidad, con que es la pandemia del siglo, bueno, no sé si todavía queda como la pandemia del siglo XXI, porque el COVID creo que la destronó, pero sí, o sea, la obesidad va a seguir siendo un tema, más ahora que estamos en cuarentena, por largo tiempo. Y muchas veces, o sea, se ha demostrado, y hay muchos estudios que están enfocados en la microbiota intestinal, precisamente por el impacto que tienen sobre este tipo de patologías. Entonces, volvamos a las características de las bacterias. Algo que las distingue es que, o sea, veamos los elementos estructurales esenciales de la bacteria, que están divididos en dos tipos. O sea, están los elementos estructurales que son obligados, o sea, díganse obligados, díganse que son aquellos que de manera esencial están presentes, o sea, como una parte obligada en la estructura de la célula bacteriana. Sí o sí están, tienen que estar. Y estos son precisamente la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, el ribosoma, ¿ya? Y el material genético, obviamente, que es el ADN o el cromosoma bacteriano. Pero también están aquellos elementos estructurales que pueden estar o no, en dependencia del tipo de célula. Son aquellos elementos estructurales conocidos como facultativos. Y de hecho, en particular, yo pienso que estos guardan una estrecha relación con lo que hemos venido hablando de la diversidad microbiana y la evolución microbiana. Esto tiene una gran, o sea, el hecho de que algunas bacterias tengan o no este tipo de elementos estructurales, porque no todas las tienen, algunas sí, otras no, y esto guarda una estrecha relación con lo que es la evolución microbiana y a su vez, bueno, da lugar a lo que es la diversidad, la diferenciación dentro de las bacterias queda establecida por estos elementos estructurales, entre otras cosas, obviamente. Y estos elementos estructurales facultativos, bueno, tenemos que vamos a ver brevemente en la clase de hoy, la cápsula o glicólix, los flagelos, las fimbrias o pili, que son, como, en pocas palabras, como unos pelos que tienen algunas bacterias. Aquí está, perdón, está mal escrito, esporo, bueno, le dicen esporo a algunos, pero realmente la palabra correcta es esporas, o endosporas también, como van a ver más adelante. El glicocálix, que si bien lo puse, es distinto a la cápsula, pero es o una o la otra. Los plásmidos, que como les decía, que es una característica muy particular de las procariotas, pero no es un elemento obligativo, o sea, obligatorio. Es un elemento que algunas bacterias pueden tener plásmidos, ¿no? Y van a ver cuál es la función de estos plásmidos. Ya les adelanté que no es, que si bien replican o codifican proteínas, pero no son, no tienen una función en el crecimiento de la célula, tienen una función extra y guardan una estrecha relación con los patógenos, con las bacterias que en particular tienen una actividad patógena. Y los transposones, entre otros elementos estructurales que son facultativos en las células bacterianas. Y entonces, dicho esto, veamos una forma de clasificación de las bacterias que está relacionada más que nada con la forma en la que se encuentran y más que nada la forma también en la que se encuentran agrupadas en la naturaleza. Esta forma de las bacterias es tan variada que, bueno, a veces incluso una misma especie de bacteria puede adoptar distintos tipos morfológicos. Y esto se le conoce como pleomorfismo. Es súper interesante. Y bueno, de forma general, las principales formas que pueden presentar las bacterias son forma esférica, conocidas como cocos, los bastones, que son los bacilos, conocidos como bacilos, las bacterias con formas helicoidales, que son los espirilos, y los que tienen forma de comas, que son los vibriones. Estas son las formas generales que pueden presentar las bacterias y que las clasifica de esta forma, y a su vez se pueden agrupar, ¿ya? Y según esta agrupación también pueden encontrarse diplococos, estreptococos, tétradas, las sarcinas, estafilococos,
También están los diplobacilos, los estreptobacilos, que son como cadenas, así que parecen como pequeñitas longanizas así unidas, las espiroquetas. Y bueno, aquí pueden ver una imagen para que se lleven una idea de cómo hay distintas formas y a su vez se agrupan de distintas formas. Y algunas especies incluso presentan formas tetaédricas o cúbicas. O sea, esta amplia variedad de formas está determinada, en última instancia, también por la pared celular, la composición de la pared celular y del citoesqueleto de la célula, siendo esto muy importante ya que influye, como les voy a explicar más adelante, la forma, más que establecer una diferenciación así al microscopio, más que nada tiene una razón de ser en cuanto a la supervivencia de la célula. Tiene una explicación desde el punto de vista de la forma de vida de la célula bacteriana. Y existen diversos patrones de asociación, como ya les decía. Y bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo, que, bueno, no sé si algunos lo conocen, pero es el causante de la enfermedad que afecta a los humanos, una enfermedad de transmisión sexual, que es la gonorrea. También, bueno, está el Staphylococcus aureus, que también es muy común, muy conocido, muy impopular, digo yo, porque es el responsable de una gran cantidad de infecciones, tanto infecciones de tipo común como son las infecciones, no sé, cutáneas, en la mucosa, que son relativamente leves, y como ya les decía, leves porque son muy comunes, pero también este microorganismo es el causante de muchas infecciones que se producen sobre todo a nivel quirúrgico. En muchas operaciones, a veces cuando no se toman las condiciones asépticas adecuadas, muchas veces los pacientes después de una operación presentan una infección o una sepsis que está asociada a este tipo de microorganismo que es letal, precisamente porque es muy ubicuo, está muy distribuido en la naturaleza. Se dice que 1 de cada 3 personas estamos colonizados por el Staphylococcus aureus y no necesariamente infectados, colonizados porque precisamente se encuentra en la superficie. Es muy abundante en lo que es la superficie, en las pieles, en el cabello, y entonces de ahí viene la importancia de lavarse las manos, por ejemplo, en las prácticas médicas, el lavarse las manos, esterilizar los utensilios, los bisturí, todos los equipos de trabajo para evitar que precisamente quirúrgicamente se desarrolle algún tipo de sepsis que normalmente complica a muchos pacientes y por eso a veces incluso se les suministra antibióticos antes de ser operado. No es una práctica muy recomendada, considero yo, pero sí de forma preventiva para evitar una infección que normalmente muchas cepas del Staphylococcus aureus son incluso resistentes resistentes a los antibióticos. Hablando de resistencia a la insulina. Resistente a los antibióticos y por eso también dan como bastante guerra en este mundo y bueno, por eso se los quise mostrar de ejemplos y vean cómo se agrupa en forma, o sea, es la estructura de coco y es una bacteria gram positiva. También, bueno, les traigo de ejemplo una bacteria en forma de bacilo, que es la Legionella, que es gram negativo y también o sea, es muy conocido por provocar también una especie de infección que puede ser desde una fiebre muy leve hasta una enfermedad prácticamente letal por infección, una neumonía, básicamente que puede llevar a la muerte de los pacientes. Se puede encontrar sobre todo en lo que es el agua estancada, en materiales así, por ejemplo, en los aires acondicionados. Los aires acondicionados, estos ventiladores como los que están en el metro, que tiran agua, o sea, podría estar. Sí, obviamente, si consideramos que no son sanitizados con frecuencia, bueno, este tipo de bacterias se tiende a acumular en lugares de suciedad, estancados. Por lo tanto, también, ojo, es muy... quizás no es tan frecuente como el Staphylococcus aureus, pero también podría ser causante de varias infecciones.
Y bueno, se los traía de ejemplo porque es precisamente un bacilo gram negativo. Y bueno, la famosa Escherichia coli, perdone la cursiva porque todos los nombres de microorganismos deben ir con letra cursiva, como nombre en latín, como corresponde. Y aquí se me fue, no les puse la cursiva al nombre de Escherichia coli, que es el comensal más común en la microbiota del tracto gastrointestinal, de los animales, sobre todo en humanos. Es, digamos, una bacteria también gram negativa, como les decía, uno de los principales miembros de la microbiota gastrointestinal de los humanos, es anaerobia facultativa y es también muy popular por la gran cantidad de síndromes y cuadros clínicos que manifiestan, o sea, las personas infectadas, los organismos infectados por E. coli. Y esto ha hecho que este patógeno sea uno de los más versátiles, conocido, pero también ha sido tan estudiado que hoy en día es como un modelo de estudio, tanto para los bioquímicos, en el campo de lo que es la parte del metabolismo, como en la genética. Se usa mucho de estudio el sistema del E. coli, ¿ya? Porque es además el más estudiado también y por la facilidad con la que crece con pocos requerimientos nutricionales, es como bien, nosotros en Cuba le decimos que es como sato, así como que crece rapidísimo. Y eso también ha hecho que haya sido tan estudiado, que hoy en día es tan conocido, que ya lo ocupan incluso hasta para hacer especie de transferencia de genes. Utilizan su maquinaria metabólica en pro de obtener incluso hasta enzimas y sustratos que son de utilidad hoy en día en el campo de la biotecnología. Y bueno, volvamos entonces un poco a lo que habíamos visto de la clasificación en cuanto a las formas de vida, ¿ya? A las formas de los tipos de bacterias. Y yo les había comentado que la forma de una bacteria está muy relacionada con lo que es su supervivencia, su modo de vida. Y precisamente está demostrado ya. Por un lado, la pregunta es, ¿por qué una célula adopta una forma determinada? Bueno, se conoce muy pocos detalles se conoce sobre por qué una célula en particular evolucionó hasta la forma o la morfología que tiene. Se conoce muy poco sobre eso, pero sí se conocen algunos detalles sobre cómo la forma, cómo se puede controlar la forma de una célula y qué relación podría guardar la forma de una célula, en este caso una bacteria, con sus características fisiológicas, su metabolismo. Indudablemente, y aquí volvemos a lo que es la diversidad microbiana, algunas fuerzas selectivas ya ayudaron a configurar la morfología de las especies. Algunos ejemplos son, bueno, la optimización para captar nutrientes, lo cual ya se ha demostrado que está determinado por el tamaño de las células y por la relación superficie-volumen, como las células con apéndices. Este es el caso, por ejemplo, de los cocos. Las células con formas esféricas, como los cocos, que son bacterias muy pequeñitas y que sí guardan una estrecha relación, por ejemplo, viven en medios ricos en nutrientes, a diferencia, por ejemplo, de los bacilos que viven en medios pobres en nutrientes. Si bien la morfología no es un aspecto trivial en una célula microbiana, se conoce ya que la microbiología está determinada o codificada genéticamente, y esto, o sea, la morfología a la vez aumenta o condiciona la actitud que tienen estas bacterias, estos microorganismos, para su supervivencia en su entorno en particular. Y precisamente les mencionaba la relación superficie-volumen y por ende también el tamaño de la célula bacteriana, ya que el ser pequeño, en este caso, podría tener ciertas ventajas. ¿Por qué razón? Porque el tener pequeño tiene mayor superficie-volumen respecto, o sea, tienes una mayor superficie de contacto, una mayor área de contacto, y entonces, por ejemplo, les vuelvo a poner de ejemplo los cocos, las bacterias en forma esférica, que a medida que la célula aumenta de tamaño, la relación superficie-volumen disminuye. Y por ende, moléculas muy pequeñas tienen la facilidad
de tomar una gran cantidad de nutrientes del medio, y es por eso que tienden a vivir en medios ricos en nutrientes, ¿ya? Porque donde están este tipo de bacterias, que son bien pequeñitas, tienden a consumir más nutrientes con respecto a otros, y esto también afecta un poco la evolución, y establece un poco de competencia con respecto a otras formas de bacterias, como son los bacilos, que de lo contrario tuvieron que adaptarse a vivir en medios pobres en nutrientes, precisamente porque las moléculas, o sea, bacterias, los cocos, que son más pequeños, consumen una gran cantidad de nutrientes porque lo hacen de manera más rápida. Al ser pequeñitos hay una mayor superficie de contacto y toman nutrientes con mayor velocidad, y esto hace que también sean, bueno, a la vez muy patógenos, y también crezcan de una manera muy rápido. Y entonces eso de alguna manera, la relación de la forma, establece una relación muy estrecha con la forma en la que ellos viven, en la que ellos se adaptaron a vivir, y a su vez estableció estas diferencias entre sí, entre lo que es un bacilo, de un espirilo o un vibrión, ¿ya? Y estas diferencias, como se muestran en la diapositiva, establecen lo que es la evolución y guardan también una estrecha relación con la diversidad microbiana. Entonces, veamos ahora los elementos estructurales de una célula bacteriana, de una bacteria. Está un poco repitiendo, ¿no? Pero siempre volviendo al mismo punto, yendo de lo general a lo específico, y de lo específico nuevamente a lo general. La estructura de una bacteria, como pueden ver, como es una célula procariota, es una estructura muy básica, muy simple, ¿ya? Como bien conocen, una membrana citoplasmática, una pared celular, el nucleoide, en algunos casos la presencia de plásmidos, en algunos casos obviamente, veamos por qué, cuál es la función que tienen los plásmidos, el flagelo, la estructura de Pilis, que tampoco es común en todas las células bacterianas, la cápsula, ribosoma, o sea, la cápsula, como también les decía, es un elemento estructural facultativo, y esos son los elementos que conforman la estructura de una bacteria, de una célula bacteriana. Entonces, comencemos con la membrana citoplasmática, que es un elemento obligativo, o sea, obligado, de la célula de una bacteria, de una célula bacteriana. Y bueno, como casi todas las membranas citoplasmáticas están constituidas por, es una capa que está constituida por mayormente fosfolípidos. No sé si ustedes ya conocen en qué consiste la estructura de un fosfolípido. Un fosfolípido es una molécula más bien anfotérica o anfifílica, como me gusta decir, ya que tiene una parte apolar, que es, o sea, los componentes apolares son aquellos que son insolubles en agua, son hidrófobos, y tienen una parte polar, que generalmente se representa como una cabeza. La parte apolar se representa como una cola, y la parte polar como una cabeza, que es la parte que es hidrofílica, soluble en agua. Y entonces los fosfolípidos tienen esta dualidad en su composición, y esto le confiere, por eso todas las membranas celulares tienen fosfolípidos en su composición. Es como, de hecho, la función de los fosfolípidos en la naturaleza básicamente son componentes de membrana, porque le confieren características más que de estructura, también le confieren ciertas características particulares, que, por ejemplo, en el caso de las membranas de una bacteria, como casi todas las membranas, además de conferir protección, constituyen una barrera osmótica al paso de los iones. O sea, los iones, si estuvieran pasando libremente y entrando y saliendo de las membranas de cada una de las células, no solo de las bacterias, sino de las células que componen nuestro organismo, no hubiera sido posible la vida, porque las células estarían colapsadas completamente, sufrirían shock osmótico, y esto se evita, esto no pasa gracias precisamente a la función que tiene la membrana citoplasmática por su composición en fosfolípidos, también en proteínas, de las cuales las proteínas que constituyen esta membrana citoplasmática, se conoce que hay proteínas que son integrales, que aquí la pueden ver, son proteínas que forman parte íntegra de la estructura de la membrana, pero también hay proteínas periféricas, que están como ancladas, ¿ya?, a esas proteínas integrales, también ancladas a los fosfolípidos que constituyen la membrana citoplasmática, y toda esa estructura le confiere la propiedad de ser una barrera
al transporte, al intercambio de nutrientes de las células, en este caso de la bacteria, con su entorno externo, también una barrera osmótica, establece un equilibrio osmótico, y a su vez, bueno, también es importante aclarar que la membrana citoplasmática de una bacteria no tiene esteroles, a diferencia de las eucariotas. Por ejemplo, el colesterol, no hay colesterol no es usual encontrar colesterol en la membrana citoplasmática de una bacteria. Sin embargo, sí hay estructuras análogas, conocidas como panoides, que sí forman parte de la estructura de una membrana citoplasmática bacteriana, que son igualmente triterpenoides pentacíclicos, que generalmente le confieren rigidez al igual que el colesterol en las células de los animales confiere rigidez en una membrana citoplasmática y a su vez le da forma a la célula, y los opanoides realizan la misma función en la membrana de una bacteria. Y al no tener, y algo muy particular, es que la célula bacteriana, como es una célula procariota, al no tener los organelos que tienen las células eucariotas, como la mitocondria, entre otros, que son organelos que están cubiertos por membranas, y por ende la célula eucariota está llena de membranas internas. Hay muchas membranas en el interior, en el citoplasma de una célula eucariota, que son membranas que están recubriendo los organelos. Bueno, en el caso de esta célula bacteriana, que es una célula procariota, no existen estas membranas internas, y por ende, la membrana citoplasmática tiene que realizar prácticamente toda la pega. Y digo toda la pega porque tiene un rol fundamental en lo que es la transducción de energía, algo que en la célula eucariota lo realiza la membrana mitocondrial. Como no hay mitocondria, no hay membrana mitocondrial, la membrana citoplasmática de una bacteria realiza esta función precisamente, controla lo que es el bombeo de protones H+, y de esta forma establece genera una especie de fuerza protomotriz, que es lo que promueve la síntesis de ATP. En pocas palabras, tiene que ver con procesos de síntesis a raíz del ciclo del ATP, que es la forma de energía ya en bioquímica de la célula. Y esa esencialmente es la función de la membrana citoplasmática en una bacteria. Y vamos al elemento estructural que más, yo digo, no es que sea el más importante para nada, pero que sí establece una gran diferenciación en las bacterias. ¿Por qué razón? Bueno, la pared celular en general, ya sea una bacteria gram positivo o gram negativa, la pared celular es una estructura rígida, de hecho más rígida que la membrana citoplasmática. Está, de hecho, por fuera, y evita que las células se hinchen, que estallen con la presión osmótica. O sea, además le dan forma a la bacteria, están recubriendo a las mismas y por ende constituyen la primera línea de defensa. Lo primero que está, o sea, el entorno microbiano, el entorno bacteriano, con lo primero que interactúa es con la pared celular de la bacteria. Y como bien les había comentado en la clase anterior, uno de los grandes hallazgos en el año 1884 por el científico Christian Gram fue la metodología de la tinción de Gram, que precisamente se centra, la protagonista de esta metodología de diferenciación por métodos de tinción es la pared celular de la bacteria, donde, y eso lo vamos a ver también en la práctica de laboratorio virtual, donde se puede observar, o sea, Gram demostró que ciertas bacterias eran coloreadas con colorante de cristal violeta y eran capaces, después de un lavado con etanol o con acetona, eran capaces, a pesar de esta decoloración que sufrían después, o este lavado posterior, eran capaces de retener ese colorante, ¿ya? Lo retenían y mantenían el color violeta. Y estas bacterias son las gram positivas, que eran capaces de retener ese colorante, a diferencia de otras, que una vez que se les aplicaba el colorante, cuando se les lavaba con etanol, se removía el colorante. Y entonces, bueno, estas que no eran positivas a la coloración con violeta, con cristal violeta, son conocidas como bacterias gram negativas. Entonces veamos, todos, como yo les decía, todo gira en torno a la estructura de la pared celular. Veamos en qué consiste la pared celular bacteriana, pero aquí hay que dividirlas en la pared celular bacteriana
de una gram positiva y después vemos la de una gram negativa. Bueno, podemos ver que la bacteria gram positiva, o sea, a simple vista, está constituida, bueno, la membrana citoplasmática, que es esta capa en azul interna que se ve. O sea, esto es una representación muy básica, muy simple para que se entienda. La franjita verde que sigue a la membrana citoplasmática es lo que se conoce como el espacio periplásmico, que es el espacio que está siempre entre la membrana citoplasmática y la pared celular, ¿ya? Y bueno, como ya les decía, la capa roja externa se corresponde a la pared celular. ¿En qué consiste la pared celular o en general esta estructura de las bacterias gram positivas? Aquí igual vean cómo está la membrana citoplasmática compuesta, como ya les había comentado, por proteínas integrales, fosfolípidos, como ya les decía, aquí vean estas colitas que ustedes ven, son las partes apolares del fosfolípido con sus respectivas cabezas polares, es lo que le da esa dualidad fotérica a los fosfolípidos. Y casi siempre los fosfolípidos hacen eso, están ubicados la parte polar hacia afuera para poder estar en contacto con el agua, porque la parte polar es la que es hidrofílica, y hacia adentro la parte hidrófoba. Y entonces acá, esto que ven acá sería el espacio periplásmico, que es el espacio que queda entre la membrana citoplasmática y la pared celular. Y en el caso de las bacterias gram positivas, vean que esta pared celular está constituida básicamente por una capa gruesa de peptidoglicano. Peptidoglicano que está a su vez, es como decir varias capas que conforman esta capa bien gruesa de peptidoglicano, y que esta capa está alrededor, o sea, de los 20 o 80 nanómetros, ¿ya? De grosor, una capa bien gruesa que está constituida por, ya sea componentes estructurales como proteínas, y también lo que se conoce como ácidos teicoicos, que son polímeros aniónicos. Aniónico es cuando tienen carga negativa. Son polímeros que tienen carga negativa, que son los ácidos teitoicos. Y la función que tienen estos ácidos teitoicos, si se fijan, es, se dice que son anclas, como mecanismos de anclaje que unen o fijan la pared celular a la membrana citoplasmática, como pueden ver, ya que este anclaje lo establecen a través de enlaces covalentes con ácidos lipoteicoicos de la pared celular y de la membrana citoplasmática, y también establecen enlaces covalentes con el peptidoglicano. Y de esta manera es como que fijan la pared celular, esa pared de peptidoglicano la fijan a la membrana citoplasmática. Son como anclajes, pero a su vez, como les decía, son polímeros de características aniónicas. Tienen carga negativa y esto hace es que sean capaces de atraer cationes, perdón. O sea, iones con carga positiva, como por ejemplo el magnesio, que tiene una carga positiva. Y esto, o sea, el magnesio es, por ejemplo, fundamental para la actividad de muchas enzimas. Es un cofactor metálico, un cofactor que es necesario para algunas enzimas que son indispensables para el funcionamiento de la célula. Y esa, en esencia, es la estructura de la pared celular de una bacteria gram positiva. Entonces veamos qué pasa con las gram negativas. Aquí, como que ven, pueden ver, se complica un poquito la cosa. Se mantiene igual, obviamente, la membrana citoplasmática, que es esta capa interna azul. Las zonas verdes, al igual que en las bacterias gram positivas, se corresponden al espacio periplásmico. Entonces, como pueden ver, hay dos espacios periplásmicos. ¿Por qué razón? Porque en las bacterias gram negativas hay una membrana externa, que es esta capa azul que pueden encontrar. Es una membrana externa que está por encima o está cubriendo la pared celular, que es esta roja. Y por ende está la pared celular entre medio de los espacios periplásmicos. A diferencia de las bacterias gram positivas, tienen dos espacios periplásmicos, y tanto para uno como para otro, estos espacios periplásmicos se caracterizan por ser un medio rico en exoenzimas, enzimas y proteínas que tienen una participación en el metabolismo de las células, sobre todo en el transporte y la captación de nutrientes, pero sobre todo en las bacterias gram negativas, porque se ha demostrado que en los espacios periplásmicos de este tipo de bacterias hay una gran cantidad de enzimas. Tienen una mayor actividad enzimática
que tienen una gran cantidad de proteínas circulantes que tienen un rol, sobre todo en el transporte y la captación de nutrientes del medio del entorno de la célula, y a su vez también evitan, en el caso de las bacterias gram negativas, esta gran cantidad de proteínas y de enzimas también podrían ser autolíticas, o sea, podrían digerir la propia célula, pero eso precisamente es evitado por la presencia de esta membrana externa y también de la pared celular. Precisamente porque, como les decía, a diferencia de las membranas gram positivas, tienen una gran cantidad de enzimas que son secretadas en este medio. Y entonces, bueno, les decía una vez más que una de las grandes diferencias que tienen esta membrana externa está por encima de la pared celular, y aquí se puede observar de una manera como más, como un corte transversal de lo que ocurre con la pared celular de una bacteria gram negativa. O sea, igual la membrana citoplasmática, el primer espacio periplásmico, y vean aquí lo que se corresponde a la pared celular, que es la capa de peptidoglicano. Si pueden ver, en comparación con la estructura anterior, es una capa que es mucho más delgada. Se dice que aproximadamente de 2 a 7 nanómetros de grosor, contra la otra que era, si mal no recuerdo, les dije, era 20 a 80 nanómetros. Una diferencia muy grande. O sea, la gran diferencia es la capa externa, que recubre la pared celular de una bacteria gram negativa, y también que en la bacteria gram negativa, la capa de peptidoglicano, yo creo que esta es la diferenciación más grande que hay con respecto a las gram positivas, es que esta pared de peptidoglicano, es muy delgada en comparación con la gram positiva. Y esto, existen varias teorías y vamos a abordar eso en la práctica de laboratorio. Esta es una de las principales causas que explica la metodología de tinción de gram. ¿Por qué las gram positivas se tiñen ya del colorante violeta y las gram negativas no? Y tiene una estrecha relación con la pared de peptidoglicano, que si bien hay varias teorías que postulan cuál podría ser el mecanismo, no queda bien claro, pero lo que sí queda claro es que el hecho de que se tiñan las gram positivas con este colorante y la gram negativa no tiene sin dudas que ver mucho, tiene que ver y está relacionado con la pared celular, precisamente por el grosor de esta capa de peptidoglicano, que es mucho más delgado en las gram negativas con respecto a la gram positiva. Y otro elemento también importante que sepan es que una bacteria gram positiva tiene esta capa o esta pared celular intacta, pero una vez que esta bacteria gram positiva por alguna razón queda dañada, o sea, se daña esta pared celular y se desgasta esta pared de peptidoglicano, se convierte en gram negativa. Entonces, en este caso, pierde la característica de ser gram positiva. Y la importancia que tiene esto, más allá de poder diferenciar banalmente a una de otra, porque sí, es precisamente que ha establecido una identificación de patogenicidad entre las bacterias, ¿ya? Y de diferenciación, que ha permitido también establecer la aplicación de determinados antibióticos, ¿ya? Porque si bien hay muchos, yo en lo particular no sé acá en Chile, pero yo considero que a veces los médicos indiscriminadamente ante cualquier infección, la garganta o sin haber hecho una prueba microbiológica, un biograma, un antibiograma, inmediatamente medican antibióticos sin conocer cuál es el tipo de microorganismo, la bacteria que está provocando la infección. Y precisamente una de las metodologías es la tinción de gram, que también ayuda a establecer un mecanismo de diferenciación y por ende también a conocer, entre otras cosas, también ha sido muy importante para identificar no solo la bacteria de manera preliminar, sino también para considerar también calidad de muestra biológica. También se ha utilizado como control de calidad en el aislamiento microbiano, los métodos de tinción de gram, en fin, entre muchas otras cosas, como vamos a ver más adelante. Bueno, aquí en resumen, igual para que lo vean más globalmente, porque quizás se los había mostrado de manera separada,
la diferencia notable entre la pared celular de una bacteria gram positiva con respecto a una bacteria gram negativa. Y ven la capa de pectidoglicano y la capa de pectidoglicano extremadamente gruesa, ¿ya? Acá con dos membranas, o sea, la membrana citoplasmática, como corresponde, y una membrana externa, además, lo que implica que este tipo de bacterias gram negativas tengan dos espacios periplásmicos con todo lo que le comentaba. Entonces veamos la cápsula bacteriana, que como bien ya les había mencionado anteriormente, es una estructura en la célula de la bacteria que es una estructura facultativa, ¿ya? Y es que existen muchas bacterias que son capaces de acumular material en el exterior para cubrir su superficie. Dependiendo de la rigidez y su relación con la célula, se clasifican en cápsula o glicocálice. La cápsula, una estructura rígida, se une firmemente a la superficie de una bacteria, o sea, es lo que está recubriendo la bacteria, en los casos que corresponda, obviamente, y la diferencia en el caso de que, por ejemplo, sea el glicocálice, es que este es mucho más flexible, mucho menos rígido que la cápsula. Pero en esencia, más o menos, yo no diría que es lo mismo, pero sí entran en el mismo tipo de estructura, pues o una u otra, y la función general de la cápsula o el glicocálix es que protegen a las bacterias, o sea, dificultan, y es algo muy particular, por eso les decía que estos elementos facultativos establecen rasgos evolutivos. Yo no sé si será adecuado o poco cuidadoso decir evolutivos, pero sí deja claro que marca una diferencia con respecto a otras bacterias que no tienen este tipo de estructuras con respecto a lo que es supervivencia. Y por ende, todo lo que para mí es supervivencia yo lo considero como evolución, porque aquellas especies, como bien dijo Darwin, que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que más se adaptan a los cambios. Y precisamente por eso es que yo considero que la cápsula bacteriana es muy importante en lo que es la supervivencia de las células, ya que su función es protegerlas de que sean fagocitadas, ya sea por algunas células eucariotas y también o sea, manifiestan resistencia a los antibióticos. Por ende, también se conoce que generan una reacción antigénica y están implicados en el reconocimiento bacteriano, así como también pueden ayudar a lo que es la adherencia superficial y a la formación de biopelículas, lo cual está muy relacionado con esta capa de material polimérica que forman algunas de estas bacterias, conocido como biofilm, son como biofilm. Bueno, aquí, o sea, como bien decía, estas son las funciones principales de la cápsula bacteriana. O sea, aquí pueden ver en la imagen una fotografía de lo que es la célula bacteriana recubierta de esta película, esta biopelícula, ¿ya? Que tiene una composición rígida en el caso de la cápsula, o más bien flexible si es un glicocálix. Y generalmente está asociada a, por ejemplo, el género Bacillus, es muy común que tengan este tipo de estructuras, ¿ya? Que son básicamente polisacáridos, algunas veces con polipéptidos entre medio de la estructura, pero básicamente son polisacáridos, polímeros que son los que forman los conocidos como biofilms. Y bueno, obviamente también es un método de identificación y clasificación en bacterias, que a su vez, como les decía yo, guarda una estrecha relación evolutiva con lo que es la supervivencia de las bacterias. Bueno, el cromosoma bacteriano de los plásmidos. En el caso del cromosoma bacteriano, es un elemento obligado, obviamente, como bien hemos estado comentando, es un elemento clave de diferenciación entre no solo las bacterias, sino de la célula procariota de una célula eucariota, ¿ya? Y se caracteriza por un único filamento de ADN. A diferencia de las células eucariotas, no está recubierto de una membrana, pero además es yo creo que ya se los había comentado, es un material enrollado, apelotonado, es circular, ya no es una estructura lineal, a diferencia del ADN que está en las células eucariotas. Y bueno, está además, yo creo que decir que su función básicamente es lo que rige la programación de las células en cuanto a lo que es la síntesis de proteínas y de ARN ribosomal. Es básicamente la programación de vida de las células lo que determina sus características metabólicas, fisiológicas, entre otras cosas.
Y como elemento facultativo, algunas bacterias podrían o no presentar estas estructuras conocidas como plásmidos, que no son más que ADNs extracromosomales, que no forman parte del nucleoide o de este cromosoma bacteriano, y por ende, si bien replican proteínas, son autorreplicativos, son autotransferibles. Estos elementos, como no forman parte del cromosoma bacteriano, no son, o sea, su función no va con lo que es las actividades vitales de la bacteria, del crecimiento bacteriano, más bien le confiere particulares propiedades muy particulares y muy específicas a la bacteria, que muchas veces está relacionada también con la resistencia a antibióticos, con patogenicidad, con actividades metabólicas específicas, y por eso también lo considero, o sea, todos estos elementos que son facultativos, yo los considero elementos de supervivencia y también de evolución en algunas células bacterianas. En el caso, bueno, los flagelos. Es muy interesante este organelo, esta estructura de las bacterias, ya que hay muchas bacterias que se desplazan o se mueven, por ejemplo, en superficies sólidas, ya sea por desplazamiento o en superficies líquidas a través de vesículas de aire, pero estas no son formas realmente, o sea, de hecho es una forma en la que se pueden desplazar las bacterias, ya sea por desplazamiento en superficies sólidas o por vesículas de aire en medios acuáticos, pero no es una forma de movilidad realmente, y la habilidad de la movilidad implica un gasto energético enorme en las células, tanto que por eso es que en muchos casos, debido al gasto energético, es muy importante la presencia de los flagelos, porque son los responsables precisamente de la movilidad per se, de incorporarle capacidad motora a las bacterias, algunas bacterias. Y esto también es un mecanismo de supervivencia, ya que algunas bacterias están en medios muy viscosos, en condiciones que requieren de moverse, de movimiento, para poder sobrevivir. Y como les decía, este movimiento implica un gasto energético muy elevado, que conllevaría la muerte celular si no fuera por la existencia de esta estructura que ven aquí. En esencia son apéndices filiformes que tienen de por sí son a veces más largos que la propia bacteria, como imagínense la estructura de un ratón o una rata, tiene una cola que normalmente supera el tamaño de la propia rata. Bueno, lo mismo acá, y tienen una gran variedad de números y disposiciones, o sea, están formados por fibrillas proteicas. Básicamente, esas fibrillas proteicas están compuestas por una proteína que se llama flagelina, como vamos a ver ahora. En esencia, esta es la estructura básica de un flagelo. Está lo que se conoce como el filamento, que es esta parte, diría que es como la parte de la colita, la parte que más se mueve dentro del filamento, que es la porción más larga, es un cilindro rígido, hueco, y está constituido precisamente por esta proteína que les comentaba, que es la flagelina. ¿Ya? Después le sigue esta parte que es como una especie de codo, denominado gancho. Gancho, que es lo que une el filamento de lo que es el cuerpo basal del flagelo. ¿Ya? El cuerpo basal del flagelo es lo que es el índice. El cuerpo basal del flagelo es lo que está embebido, como decir, la raíz del flagelo, que está embebida en la membrana citoplasmática, ¿ya? Imagínense un cabello y la raíz del cabello, que es como un bulbo que está justo debajo de la piel. Bueno, precisamente ese es el cuerpo basal, y el gancho conecta el cuerpo basal del filamento. Y a su vez, ese cuerpo basal está constituido por anillos, y bueno, hay una diferenciación también en bacterias gram negativas y gram positivas en cuanto a la estructura de este cuerpo basal. Y es que, un momento, que se me está acabando la batería.
Ya volví. Perdón, una falla técnica. Entonces, continuando, les decía que el cuerpo basal está, también establece una diferencia entre las bacterias gram positivas y las gram negativas, ¿ya? Ya que las bacterias gram negativas, este cuerpo basal está constituido por 4 anillos, que de hecho es lo que se muestra en la diapositiva. Las gram positivas solo tienen dos anillos, uno que está conectado, o sea, el más interno que está conectado a lo que es la membrana plasmática, ¿ya? Y el otro anillo, en el caso de las bacterias gram positivas, está conectado a la capa gruesa de péptido glicano. Pero en el caso de la gram negativa, ya como pueden ver en esta diapositiva, son 4 anillos, 2 que están anclados o embebidos en la membrana citoplasmática, y los otros 2 anillos más externos, el anillo L y el anillo P, están asociados. Por ejemplo, el anillo L está asociado a la lipoproteína de la membrana externa, y el anillo P que está más bien conectado a la capa de péptido glicano. Entonces, de esa manera está conectado el flagelo a través de su cuerpo basal a la estructura de a la membrana citoplasmática de la bacteria. De esta forma, bueno, existen diversos patrones de distribución flagelar que son muy útiles para la... ¿no? Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Es que esta hora termina a 1:15 y nosotros tenemos clases después, entonces por eso. Sí, pero sí, váyanse nomás, ¿no? No, sí, es que el horario es de 8:15 a 9:45 y a las 10 empieza otra clase. ¿Pero no de aquí mismo? No, a lo que me refiero es que la hora de microbiología es de 8:15 a 9:45. Nosotros tenemos un break de 15 minutos para tomar las otras clases que tengamos. Ya. Ah, bueno, entonces, no, es que yo estaba empezando las clases a las 8:30. A las 8:30 hasta las 10, pero bueno, o sea, empezaré a las 8:15 entonces, porque yo más bien lo hacía para dar tiempo a que se conectaran nomás. Pero bueno, qué bueno que me lo digas, si no, no hay problema con eso. O sea, sí o sí, entonces podríamos establecer el horario del bloque 1 que sería 8:15 y 15 para las 10. ¿Ya? O sea, lo que me está diciendo es que necesitan 10-15 minutos para poder conectarse con el otro bloque. ¿No es así? Sí, tenemos clases de No, no otros hay ramos. problema entonces. Ningún tipo de problema. De hecho, ya prácticamente no faltaba nada, solamente hablar de lo que es los pilis. Igual yo les paso la clase y ustedes, lo que faltaba básicamente era hablar de las fibrias y pilis y las endosporas, pero igual se los puedo dejar como estudio independiente y nada, y si quieren lo rememoran en la próxima clase, empezando a las 8:15, entonces se tendrían que conectar a las 8:15, así que sería todo eso. No hay ningún tipo de problema. Te agradezco Gracias. mucho que me haya comentado eso, así que, bueno, eso. Pues nada, chicos, entonces los dejo con la clase de hoy, les dejo como tarea, o sea, como estudio, autopreparación, lo que me quedó pendiente, que no es mucho, más que nada, y bueno, eso. Entonces me despido para que puedan tener su recreo de 15 minutos y puedan empezar el próximo bloque. Muchas gracias, profe. No, Muchas gracias por la comprensión. Gracias a ustedes. Chao, que tengan un día. Chao, chiquillos. ¿En serio? ¿Cómo me conecto?